Entonces, mis hermanos, en Edén, según Ezequiel 28:13, que dice: los primeros de tus tamboriles y flauta estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. No quiere dejar dicho en este versículo que Dios creó al gran querubín y protector en Edén. Porque dice, en Edén estuviste, pero en ese mismo día, aleluya, se habla de que fue su creación, que fue creado según tu hermano y pastor Franklin Peralta entiende, desde aquí de la cueva de Adulán, entiende que él fue creado en el Edén, pero Dios lo puso en un lugar que fue en el Monte Santo, en el lugar, aleluya, de adoración, en el lugar donde todo era perfecto, donde la sabiduría reinaba y solamente él era perfecto en sabiduría, aleluya, y acabado de hermosura, aleluya. Pero Dios puso a este querubín, a esta creación, lo puso en un lugar que fue en el Monte Santo. A mí lo que me llama la atención es que Dios puso a este querubín, a esta creación en el Monte Santo. Ok, perfecto. Dios lo puso ahí. Ya su trabajo era estar en el Monte Santo. Todo lo que Dios puso que él hiciera, de proteger, de exaltar, de glorificar, de lo que podemos entender. Amén. Está en el Monte Santo. Ahora bien, saltamos de ese episodio al episodio de Adán, donde fue creado Adán. Adán, dice la palabra, que Adán fue creado en Edén. En Edén, dice en Génesis, aleluya, en Génesis, que Dios creó a Adán a imagen y semejanza de él y lo puso en el huerto del Edén para que pusiera nombre a todos los animales, para que estuviera en el Edén, aleluya. Avanza en el Edén. Y el gran querubín protector está en el Monte Santo. Ahora bien, ¿cuál de los dos era más importante? ¿El trabajo que le dieron a Adán o el trabajo que le dieron al gran querubín y protector? ¿Cuál de los dos era más importante? Bueno, a mi punto de vista, como ser humano, era el del protector. Aleluya. Querubín. Porque Adán, simple mortal, lo que él iba a poner a nombre a la creación de Dios. Pero algo muy importante que tiene las escrituras, que dice las escrituras, es que Dios le puso aliento de vida, aleluya, en Adán. Gloria sea al Señor, que no se lo puso al gran protector. El gran protector podía tener sabiduría, hermosura y todo, pero no tenía el Espíritu de Dios. Aleluya. Ay, santo.
Oh, gloria a Dios, sea el nombre del Dios glorificado. No tenía su espíritu, tenía hermosura, tenía sabiduría, tenía el don de protección, estaba a cargo de todo. En el Monte Santo dice que se paseaba entre las piedras preciosas. Aleluya, entre piedras de fuego se paseaba ese gran querubín. Pero aún así no tenía el Espíritu de Dios. Aleluya. Y este hombre insignificante, a imagen y semejanza de Dios, fue creado. Amén. Pero le puso el Espíritu de Dios. Aliento de vida, el mismo aliento de Dios. De adentro. Y sopló aliento de vida sobre Adán. Y fue un ser viviente. Gloria sea el nombre del Señor. Y dice la palabra que Adán se paseaba en el Edén, le puso nombre a todos los animales. Me imagino yo que las aves, me imagino que cuando él entró a las aguas y le puso nombre, no fue como en el día del diluvio, que Dios trajo a los animales de dos en dos. Me imagino yo que Dios le dio el don a Adán, aleluya, de sumergirse en el agua y decirle a la ballena, tú eres ballena, decirle al pez, tú eres esto, tú eres aquello. Oye, Adán tenía la perfección de un hombre que caminaba en la tierra. Aleluya. Pero el tema de hoy es, hermano, es la envidia. Dios creó a Adán para un fin y Dios creó al gran querubín para otro fin. Como Dios te ha creado a ti con un don especial, como Dios me ha creado a mí como un don especial. Dios ha creado a cada hombre, a cada mujer con dones diferentes. Aleluya. Para que podamos hacer un trabajo perfecto para Dios. Para Dios. Pero ese espíritu que entró en el gran querubín protector, dice la palabra, aleluya, que en Edén la serpiente más astuta que todos los animales, fue y convenció a Eva con que Jehová ha dicho que no comiera de todos los árboles. Empezó a hablarle para confundirla. ¿Pero y por qué? Pero Adán no fue Adán, porque Adán tenía ya el don de Dios, que Dios le dijo a Adán, de todos los árboles que hay, tú podrás comer, pero el árbol del medio del Edén no comerá, porque el día que coma, ese día morirá. Ya él estaba advertido. Pero la serpiente, más astuta que todos los animales. ¿Pero por qué más astuta? No dice que el gran protector era que protegía el monte de Dios y protegía todo su alrededor. El gran protector tenía sabiduría, el único que tenía sabiduría de todos los animales y de todas las creaciones, se llamaba, aleluya, el gran protector de Dios. Entonces, como tenía tanta sabiduría, convenció a Eva de que comiera del fruto que Dios le había prohibido a Adán. Y Eva comió. Ok, hasta ahí estaba todo muy perfecto, pero se le abrieron los ojos. Le dio a su esposo, Adán, y Adán comió y pecó. Ahora bien, ese dilema, ese envolvimiento, lo sabemos, lo sabes tú, lo sé yo, lo sabemos porque las escrituras nos lo dicen. Pero ahora bien, ¿por qué la serpiente? ¿Por qué el gran protector
se convirtió en la serpiente para confundir a Eva y Eva confundir a Adán, porque el celo, la envidia, aleluya, como él no tenía el Espíritu de Dios, entró en él envidia. Y esa envidia, aleluya, hizo que se trastornara todo la creación de Dios. Y no es que Dios no lo sabía, porque Dios es todopoderoso, todo omnisciente, Dios es todo en todo. Sino que para que la gloria de Dios sea manifestada, tenía que acontecer lo que tuvo que acontecer entre el bien y el mal. Aleluya. Y el mal proviene de ese gran celo que tuvo el gran querubín, que dejó, oye, dejó su lugar para ocupar otro lugar. Ahí es donde vino la envidia. ¿Cómo es que Dios te puso a ti en un lugar vamos a poner un ejemplo? Dios te puso a ti como adorador. Dios te dio a ti el don de adoración. Tú cantas, tú haces los sacrificios perfectos para Dios, porque Dios te escogió a ti para eso. Pero ahora bien, tú ves al hermano que está predicando con una unción sobrenatural, como Dios lo hace. Y ese adorador se le olvida el don que tiene, ese don perfecto de adoración. Se le olvida porque empieza a codiciar. Empieza a codiciar porque porque la codicia viene primero a través de la envidia. Primero entra el espíritu de envidia y después tú lo codicias. Pero empieza a cantar, empieza a predicar. Pero Dios no te creó a ti para que predique. Dios te dio a ti el don para que alabe. Es igual que otros dones. Dios te da a ti los dones para que tú uses el don. El don que Dios puso en ti. ¿Cuál fue el don que Dios le puso al gran protector? Que protegiera el monte santo. Pero entró envidia. Dice la palabra que cuando se encontró iniquidad en ese gran protector, entró iniquidad. Dios lo desechó. Pero ¿cuál fue esa iniquidad? Mis hermanos, codició lo que Dios le había dado a Adán. El Espíritu de Dios. Cuando un hombre tiene el Espíritu de Dios y los otros que carecen del Espíritu de Dios, empieza a codiciar lo que tú tienes. Cuando tú tienes un buen carro, pero que ese carro Dios te lo dio, el que tuvo que comprar el de él se le olvida, porque lo que quiere es el que Dios te dio a ti. Empieza a codiciar lo que Dios le da a los siervos, porque la gracia de Dios es la que hace que el que no tiene la gracia codicie. Aleluya. Por eso que el siervo de Dios debe de mantenerse siempre en oración,
atando y cancelando, atando y cancelando. Y a veces dice uno, Dios mío, ¿y cuánta guerra? ¿Y qué tanta guerra? ¿Y qué tanta guerra? Es lo que sucede, que lo que Dios ha puesto en ti, aleluya, Satanás lo está codiciando. Y cuando Satanás codicia lo que Dios te da, aleluya, ahí vienen los tormentos, ahí viene la dificultad, ahí vienen todas las pruebas, aleluya, porque Él no quiere que tú tengas, aleluya, lo que Dios ha depositado en ti. Gloria sea el Señor. Gloria sea el Señor. Cuando Dios deposita su gracia, cuando Dios deposita, aleluya, su espíritu. Ay, santo. Viene Satanás. Te engaña. Te engaña. Empieza tú a coger, a celar, a envidiar, a codiciar. Porque eso fue lo que hizo el gran protector. Se olvidó de su puesto, que era mejor, aleluya, mejor que el de Adán. Porque Adán tenía el Espíritu de Dios. Pero el gran protector protegía lo que Dios le había dado, aleluya, al hombre. Aleluya. Pero mis hermanos, a veces no entendemos. A veces no entendemos lo que Dios nos ha dado. Por eso es que cada vez que Dios trata con un hombre o una mujer, Dios primero empieza a probarlo, a limpiarlo, a sacudirlo, para que todas las pajas salgan, para que puedan ver, para que puedan discernir lo que Dios le da. No codiciará lo de tu hermano. No codiciará la mujer de tu prójimo. No codiciará los bienes de tu prójimo. No codiciará. Porque es un pecado. Ahí es donde viene todo. Cuando tú codicias lo que yo tengo, cuando tú quieres lo que yo tengo, viene el problema. Viene el gran problema. Confórmate con lo que Dios ha depositado en ti, porque Dios no toma una vasija por tomarla. Dios toma una vasija porque sabe que en esa vasija puede contener, aleluya, todo lo que Dios pueda introducir en ese lugar, aleluya. Pero otras vasijas, ay santo, que quieren y no pueden. Y no pueden. Porque no están hechas para ese contenido. Y por eso hay problemas, hay ataque. Los espíritus vienen y desfalfarran. Si tú eres cantante, sigue cantando. Si tú eres adorador, sigue adorando. Si tú eres profeta, sigue profetizando. Si tú eres maestro, sigue en tu enseñanza. Si tú eres pastor, sigue pastoreando. Aleluya. Porque Dios es Dios de todos y da la fe según sus medidas. Aleluya. Bendito sea Dios. Dios grande y protector. Dios grande y protector. Gloria sea el Señor. Pero eso es natural de nosotros los seres humanos. Codiciar. Porque yo me acuerdo, mis hermanos, yo me acuerdo que una vez, cuando yo tenía como 2 meses en el evangelio, yo fui a un retiro de 3 días a un lugar alto. Y el grupo de personas que estaban ahí, el grupo de hermanos que estaban ahí, estábamos llenos del Espíritu Santo. Unos cantaban, otros profetizaban, otros se reían, otros saltaban de alegría. Y aleluya. Pero Dios me dio a mí algo tan poderoso, tan grande, aleluya. Mira, mis hermanos, yo fui tan lleno del Espíritu Santo de Dios que yo me tambaleaba como un ebrio.
Yo veía cosas sobrenaturales. Aleluya. Pero mi espíritu no lo sentía porque yo veía a los demás. Y cuando todos estaban en receso, yo le dije a un servidor, wow, me gustaría tener lo que tenía esa fulana de tal. Y el servidor me dijo a mí, mira mi hermano, yo no doy lo que Dios te había dado a ti, lo que Dios te dio a ti, yo no lo doy por 100 veces lo que Dios le había dado a esa persona. Y son verdad, hermano, porque mire, yo he visto muy pocas personas llenos del Espíritu Santo de Dios como aquel gran día de Pentecostés, que todos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios y lo veían como ebrios, aleluya. Pero el apóstol dijo, no es ebrio de alcohol que están, porque son las 9 de la mañana, aleluya. Lo que sucede es que están llenos del Espíritu Santo de Dios. Y el Señor me había llenado de esa magnitud, pero el espíritu todavía de envidia, ese espíritu todavía estaba, tú sabes que con 2 meses en el evangelio, pero me dio a mí una enseñanza. Pero Dios fue sanando, porque eso es lo que hace el Señor. Empieza a sanar. Empieza a sanar, a sanar, a sanar, a sanar, a sanar, aleluya, hasta que ese espíritu sale de ti, aleluya, y ya no te importa, aleluya, ya no te importa lo que el otro diga, lo que el otro haga, lo que el otro profetice o enseñe o haga lo que haga, porque Dios ha elegido, porque Dios te ha elegido a ti, me ha elegido a mí para un propósito. Y ese propósito no se puede desviar, porque Dios lo puso en ti o lo puso en mí. Aleluya. Bendito sea el Señor. Dios es bueno. Te pido encarecidamente, mi hermano, que si estás sufriendo sobre la envidia, si estás sufriendo de ese espíritu, acuérdate que el gran protector fue eliminado, fue sacado del gran monte, del monte santo. Fue sacado porque envidió lo que a Adán le habían dado. Si nunca lo había pensado de esa magnitud, no me critique, no ponga palabra en tu boca para que no vaya a pecar. Escudriña las escrituras y dile al Espíritu Santo de Dios si lo que te estoy diciendo es verdad o es mentira. Aleluya. Porque el monte santo dice, hay un salmo que dice, ¿quién subirá al monte santo? ¿Quién subirá al monte santo? El mano limpio, limpio de mano y puro de corazón. Pero en ese monte santo, Salmo 23, 3 y 4. Salmo 23, 3 y 4. Aleluya. ¿Quién subirá? ¿Quién subirá al monte santo? El limpio de mano y el puro de corazón. En ese gran monte donde fue destronado el gran protector por envidia. No trate de que Dios te destrone por la envidia que tú le tengas a un hermano, o que un hermano tenga envidia de lo que Dios te ha dado a ti. Protégete y protégelo, aleluya, con las oraciones. Y siempre diciéndoles al Espíritu Santo de Dios que guarde tus pasos, que guarde tu mente y guarde tu corazón, para que ese espíritu no se entrone dentro de tu espíritu y de tu alma. Dile al Señor, aleluya, Padre, en el nombre de Jesús, quebranta, quita en el nombre de Jesús todo espíritu de envidia, aleluya. Yo quiero servirte. Yo quiero estar en tu monte santo en el gran día. Aleluya. Seguiremos en el próximo video sobre la envidia. Sobre la envidia.
Dios te bendiga. Dios te guarde. Tu hermano y pastor Franklin Peralta desde la Cueva de Adulán. Te recuerdo que le dé me gusta y suscríbete a este canal para que Dios siga bendiciéndote. Dios te bendiga. Dios te guarde. En el nombre de Jesús.